Pasado 28 de mayo se celebró en Argentina el Día Nacional de los Jardines de Infantes y también el Día de la Maestra Jardinera, o como le decimos ahora a las profesoras de educación inicial, como es la titulación de las maestras jardineras. Todo esto en homenaje a la enorme, la gran Rosario Vera Peñalosa, la maestra de la patria. Bueno, el miércoles pasado se realizó, el 28 de mayo, se celebró en Argentina el Día Ujú. Nacional de los Jardines de Infantes, el Día de la Maestra Jardinera o de la Profesora en Educación Inicial, como es la titulación de las maestras jardineras en homenaje, como decía Javi bien, a Rosarito Vera Peñalosa, la maestra de la patria. Y en este contexto, el viernes y el sábado de la semana que viene, el 6 y 7 de junio, se va a realizar aquí en Córdoba, en el Instituto Católico Superior, el Congreso de Educación Inicial con importantes disertantes. Pensando siempre en el bien de las personas que están en los extremos de la vida, en este caso queremos poner de nuevo la mirada en la educación de la infancia, en la educación en el nivel inicial. Hace un ratito hablamos de los chicos del secundario, de esta consulta que se les va a hacer. Bueno, ahora nos ponemos, nos ubicamos para con el nivel inicial, a los jardines de infantes, nivel al que algunos de nuestros niñitos pequeños ya llegan, podemos decir, casi adictos al celular, en una adicción muchas veces contagiada por sus padres. El del rol de la tecnología, de la inteligencia artificial, es uno de los desafíos más visibles que se va a abordar en este congreso en el que participará otra maestra de la patria como es Elena Santa Cruz, esta pedagoga de la vida, titiritera de utopías, formadora de formadoras y mujer de fe encarnada, con quien ya estamos en contacto. Querida Elena, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, pero qué presentación, ¡ay, salí enorme! ¡Qué presentación! Muchísimas gracias. No, al contrario. Mirá vos, no sé si escuchaste recién que decía hoy la consigna del programa tiene que ver con Sí. esto de lo que nos ha enseñado las pérdidas. En los últimos días te ha tocado afrontar esto. Te agradecemos, a pesar del momento que estás pasando también allí, familiarmente, personalmente, bueno, darte como siempre has hecho, ¿no? En toda tu vida, uno que la ha conocido o la ha leído o la ha escuchado sabe que sos una mujer que trabaja, piensa, obra para los demás. Por eso es que, bueno, queríamos que nos adelantaras un poquito algo de lo que vas a compartir en este congreso. Tu exposición va a ser sobre el rol docente en los contextos de inteligencia artificial, educación emocional y social, la creatividad y la inclusión como un camino para ser humanos. Mira, con que nos compartas Hmm. solo lo de un camino para ser humanos nos bastaría, pero adelantanos por favor algo de todo lo que vas a compartir. Con gusto. Primero querría decir una palabrita referido Claro. al tema que enlazamos, que es el tema de los duelos, que también lo trabajamos fuertemente en el acompañamiento de los pequeños. Y como uno aprende muchas veces de su propia experiencia, básicamente nos deja herramientas muy valiosas. Yo siempre digo que cuando partió mi papá, yo aprendí que había muchos partos, que por algo decíamos partió, y que la partida de los seres queridos es establecer un vínculo desde una nueva dimensión. El camino de fe te regala esta inmensa posibilidad de saber que seguimos conectados, que nos vamos a reencontrar en algún momento. Entonces es un nuevo parto y por tanto se establece un vínculo nuevo en donde esta persona que uno ama está con uno todo el tiempo. Mm. Dicho esto, que es el modo en que se lo cuento también a los nenes, es un volver a encontrarme con ese otro desde el corazón. El Bien. encuentro de la semana que viene, que estamos absolutamente felices de ir a Córdoba y de encontrarnos hablando de todo lo que tiene que ver con la educación en el nivel inicial. Tengo el regalo de poder hablar el día viernes justamente de los educadores en esta época, en una época de muchas pantallas, de inteligencia artificial, con niños que tampoco podemos olvidarnos que
Hoy en el jardín sigue habiendo niños que nacieron en pandemia, por tanto estuvieron dentro de sus casas un tiempo muy prolongado y las familias hicieron lo mejor que pudieron en lo que, como llamaría Ruth Hart, fue un hecho extraordinario. Por tanto, no sabíamos bien cómo resolverlo. El hecho de que sea un hecho extraordinario hizo que muchos papás, que a su vez tuvieron que trabajar online, le dieran a sus hijos gran parte de las horas del día, tablets y otros dispositivos para que estuvieran en sus casas e incluso para que se conectaran con sus escuelas. Ahora llegó el momento de reencontrarnos con una infancia sin tanta tecnología. Nadie va a negar lo que la tecnología nos ha dado, de hecho estamos conectándonos a través de una computadora. Pero hay un tiempo básico del tiempo de crecimiento de un ser humano, de estos primeros años, que según los autores son los 6 primeros, los 7 primeros, no tiene mayor importancia la variabilidad, pero es todo este primer tiempo de la vida que arma los cimientos para el resto de la historia, en donde la mirada, el abrazo, el juego, el sostén no pueden faltar. No va a haber máquina ni inteligencia artificial que pueda leer lo que le sucede a un niño cuando le cae una lágrima. Y ahí va a haber un docente de carne y hueso que tiene que interpretar como humano a ese niño que está alegre, que está sufriendo. Mi exposición va a tener que ver con todo eso, como soy titiritera, con títeres y recursos que yo utilizo con los más chiquititos para acompañarlos en este transitar de una etapa de la vida fundante. Y también contar experiencias en espacios no formales, o sea, no solo en la escuela, sino cuando están internados, cuando les sucede algo muy importante, porque un docente está con ellos acompañándolos en cada una de las instancias que les toca vivir. Así que, y en esto el terreno de fe, de espiritualidad, en donde es una etapa maravillosa porque el niño siente y percibe la existencia de algo más y los adultos que lo rodean también acorde a sus creencias le van contando de un andamiaje que nos supera a lo que vemos y que es algo que nos mantiene de pie aún en la mayor adversidad. Sabemos que uno de los pilares de la resiliencia es la espiritualidad. Entonces, aquellos que tenemos este regalo de creer, poder compartir en los lugares que se comparte, como los colegios confesionales. Claramente, cuando yo trabajo en una escuela pública, comparto todo el resto, pero no me manifiesto específicamente, no doy catequesis, porque claramente no corresponde, es la opción de los papás, una escuela laica, pero sí los valores fundamentales de la vida, de la cooperación, de la mirada del otro, del sostenernos como comunidad, que hacen que la vida sea muchísimo más amable y posible de ser habitado este mundo que a veces se torna muy áspero. Elena, buen día. Cecilia te saluda. Bueno, Hola. felicitaciones ante todo, ¿no? Por todo esto que vas diciendo que enriquece mucho el corazón, el alma de quienes nos preocupa, especialmente en estas edades, ¿no? De los niños que, como vos decías, vienen de estar todo el día con la pantalla, porque además para las madres, para los padres es una gran solución esto de la pantalla porque entretiene, atrapa. Pero bueno, quizás para las maestras jardineras sea mayor el desafío que en otras épocas, ¿no? En la educación emocional, social. ¿Crees que hay que trabajar más lo que es juegos o incorporar a la par de los juegos la educación emocional, como decíamos, social, también no descartar la tecnología? Querría decir no, la tecnología no la podemos descartar, Claro, porque ya está claro. instalada, el niño viene ya con todo un bagaje tecnológico desde sus casas. Sería una utopía creer que
podemos no tener tecnologías, porque de hecho en las propias aulas tenemos proyecciones y eso es muy bueno. Esto es como cuando se hablaba del televisor como una cosa horrorosa. La televisión es un gran hecho, sobre todo, doy un ejemplo siempre, cuando en una terapia intensiva puedo mirar una película infantil con un niño y por ese rato ese niño sale de ese lugar y se queda con esa película viajando en un mundo de fantasía, yo amé ese televisor. El problema no es el televisor, sino el contenido. Bien. Y eso mismo sucede con la tecnología. La tecnología no sería tanto el problema como la cantidad de horas de utilización, las edades y los lugares tecnológicos a los que algunos niños acceden y no tienen edad para acceder a tener un Facebook, un Instagram y ser pequeños. La tecnología es un mar profundo. En ese mar hay todo tipo de peces. Yo no puedo dejar a un niño solo frente a la tecnología, porque quizás quien esté del otro lado no sea un niño. Y esto como adulto lo tengo que ayudar a navegar ese mar con un ámbito protegido. Así como no los dejamos ver cualquier tipo de películas, porque no son películas para la edad, no puedo dejarlo solo con un dispositivo, porque no sé a dónde ingresa y si es un lugar en donde él debe estar. Por otro lado, el tema de la educación emocional. Yo tengo unas palabras de lo que siento frente al tema. Yo creo que las emociones se expresan, que todas las emociones, por algo las tenemos, hay que transitarlas. Lo valioso, no hay que estar todo el día contento, es un hecho imposible, no es real en la vida. La vida nos lleva a transitar duelos, como estoy transitando hoy, a transitar momentos de euforia. Todas las emociones hay que vivirlas y hay que ayudarle a un niño a que las pueda expresar, compartir. Lo que importa es qué hacemos con esa emoción. Yo puedo estar profundamente enojado como niño y eso no me habilita a pegarle a todo el grupo. Pero lo que no puedo es decir, bueno, no importa, ya pasó, ya pasó. Miren, yo escuché algo muy importante dicho por un doctor. Cuando a un nene le duele algo en el hospital, yo no puedo hacer así, decirle ya pasó, porque no pasó. Y entonces el niño se desconecta de su cuerpo, creyendo que capaz a él le parece que duele mucho. Lo mejor que podemos hacer cuando un niño, por ejemplo, se cae es levantarlo y decirle, sé que te duele, claro que te duele, ven y te abrazo, te pongo hielo, pero no negar el dolor. Porque si yo niego un sentir, nos vamos desconectando lenta y profundamente de lo que sentimos. Cuando duele, duele. Y el adulto está sosteniendo y andamiando el dolor de ese pequeño, físico o emocional, porque todas las emociones vinieron para traernos algo. Y no hay que negar ninguna ni esperar que estemos todo el día bailando, porque no sería la vida. Y luego cuando son adolescentes les es muy difícil sobreponerse a la más mínima frustración, porque a poder sostener momentos de dolor también se aprende. ¿Cómo te va, Elena? ¿Cómo estás? Cristian te Hola. saluda. Un gusto en conocerte. Eh, Pensaba en este título que vos vas a compartir, teniendo en cuenta también toda esta gran cantidad de cosas que por ahí no solamente los padres y parientes, sino el docente tiene que tener presente. Todo esto emocional, muchos docentes no han estado formados, inclusive ellos mismos en su propia gestión de sus propias emociones. Bueno, están haciendo, tratando de hacer un camino. El rol docente en los contextos de inteligencia artificial. ¿El rol docente se modifica? ¿Es distinto o es el mismo de siempre en un contexto diferente que implica que tome técnicas y modalidades distintas? ¿Se comprende? Sí, perfecto. Mira, yo te voy a decir algo para empezar. Yo no tengo redes sociales. Yo no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni entré nunca en la inteligencia artificial. Yo sé lo que es,
porque como me enseñó mi maestra Ruth Harf, yo no puedo no saber lo que es cada una de las redes. De hecho, a mí me prestan un Instagram para hacerlos vivos, y yo sé lo que es la inteligencia artificial. Me asusta porque no llego a captar cómo es que se arma un texto con palabras de muchísima gente que no sé quiénes son. Sigo confiando profundamente en leer con autoría, sabiendo qué humano pensó eso. Creo que eso tiene un valor increíble porque sobre un mismo tema hay muchas miradas, y las miradas tienen que ver con las personas y con sus trayectorias. Entonces me gusta mucho construir mis propios textos yo, porque en esto voy a decir algo que va a parecer una pavada, pero que me enseñó mi abuelito, que a los 90 y pico de años, habiendo sido bancario, seguía yendo al banco a colaborar, lo dejaban ir, y haciendo las cuentas a mano. Con esto no digo que no valga la computadora ni la calculadora. Quiero decir este pensamiento de mi abuelo. Cuando le pregunté, abuelo, ¿por qué seguís haciendo la cuenta a mano? Si podés hacerla con la calculadora, me dijo, porque a mi edad, el día que yo deje de hacer las cuentas, no me salen nunca más. No le voy a relegar a la máquina que haga las cuentas, porque ya no tengo la misma flexibilidad. Eso me quedó resonando el resto de la vida, y yo no estoy diciendo que no sean útiles determinadas cuestiones que hoy la tecnología nos ofrece, pero que no sea que dejemos de pensar, que no sea que le regalemos la construcción de un texto. Podemos fijarnos, no sé, pero tenemos que seguir construyendo nuestros pensamientos, nuestros posicionamientos, nuestras miradas. No puede, yo sé que se debe ser más rápido, debe ser más ágil, pero ni la vida tiene un tiempo y tiene un proceso. Es como decirte que un bebé puede nacer en 3 meses. Te lo dice la madre de un 6-mesino. Eso es ser prematuro, y trae todo el trabajo posterior de haber nacido antes. Los procesos intelectuales también tienen que tener un tiempo, y entonces que no nos roben el tiempo de pensar. Ujú. Claramente. Elena, en el discernimiento de un papá, de una mamá, digo, a eso voy con esta pregunta o este pedirte el compartir. ¿Cuál es la diferencia de una hora de una criaturita, un pequeño, viendo una pantalla con cualquier contenido, a una hora de un papá o una mamá haciendo un títere y interactuando con su niño, digamos? ¿Cuál es la ganancia, la profundidad que se da allí, en uno y en otro caso? Mirá, hasta como están sentados. Si están sentados, están así, mirando algo externo a ellos dos. Al construir o al jugar con lo que tengan, con una olla, se ponen así y se miran a los ojos. Estamos perdiendo mirada. Y cuando a un niño no se sienta mirado, busca una mirada donde sea. No dejemos espacios libres. Hay cuestiones básicas de la comunicación humana que no podemos perder. Ninguna red social va a poder sustituir un encuentro con un abrazo y un mate compartido. Yo no estoy en contra de las redes sociales, sino no quiero que uno piense que eso sustituye, y mucho más en la configuración de el comienzo de la vida de un niño, en donde necesita encuentros presenciales, con textura, con temperatura, con perfume, porque en cada abrazo se juegan todos los sentidos. Eso, por suerte, todavía no lo han intentado dar por la computadora, pero ya va a llegar, ya va a llegar. Que tengan perfume, que ya va a llegar. Pero
el latir del corazón del otro cuando me abraza. Esa frase al oído de tu abuela que te dice yo siempre voy a estar con vos. Esa caricia, ese secar la lágrima. No son pavadas. Tiene que ver con el entramado de infancia con el que nos sostenemos el resto de la vida. Y entonces de eso dependerá también en qué seguimos creyendo, cómo seguimos llevando nuestra fe en nosotros mismos, nuestra fe en la humanidad, nuestra fe en algo superior, porque los vínculos se construyen todos dentro de las mismas matrices. Recuperemos rituales que nos humanizan, recuperemos espacios. Creo que estamos acostumbrados en el hoy a hablar desde lo antagónico. ¿Es esto o es aquello? No, es y, no es o, porque ningún niño que llegue a una escuela va a venir sin ningún apego a la tecnología, porque la tienen hasta en los sectores más vulnerables a través de los celulares. Entonces, es la otra propuesta que damos, sabiendo que gracias al teléfono incluso se encuentran personas desaparecidas, porque se empieza a viralizar esa foto y aparecen. ¿Qué de malo podría tener eso? Eso es una maravilla. El problema no es el aparato ni es la tecnología, es el uso. Y que ese uso tape otras circunstancias que son indispensables para conformarnos como seres humanos plenos. Van llegando mensajitos, Elena, de los oyentes, los traemos también a esta nota, a esta entrevista, porque están participando y son parte, ¿no?, de la familia de Radio María. Las palabras de Elena me llegaron profundamente, fue lo que sentí cuando murió mi hijo. Al año y medio falleció mi esposo. Trabajé el duelo de los dos, aferrada a Dios más que nunca. Recibí de sus fuerzas su consuelo. Ellos volvieron a Dios y tengo la esperanza de volver a encontrarnos. Marcela de Montebuey. Ay, Marcela, sí. Es un nuevo vínculo. Es un nuevo vínculo. Yo sentí eso profundamente en la partida de mi papá. A tal punto que, si me permiten, yo querría decir algo que me sucedió en la escuela. ¿Cómo no? Mi papá muere en pandemia. Cuando vuelvo a la escuela, que volvimos con máscara, con barbijos, realmente éramos como astronautas, el comienzo del presencial. Una niña que estaba en primera fila sentada de un tercer grado, se pone a llorar. Yo noto, con todo lo que nos dificultaba tanto cosas, pero veo sus lágrimas y le digo, ¿por qué lloras, corazón? Y ella me dice, Elenita, perdí a mi abuelo. Entonces, en esa época, que es hace 5 años, no es hace 5.000, y teníamos en la televisión el día, la temperatura y la cantidad de muertos. Nosotros a veces no recordamos que mirábamos en el televisor, así como mirábamos la temperatura, la cantidad de fallecidos. En ese momento yo le dije, lo primero que se me cruzó fue, te entiendo, mi vida. Yo también perdí a mi papá. Cuando lo dije, me escuché decir eso. En esa escuela yo soy narradora. Le dije, mira, la palabra es exquisita. Según lo que uno dice, es lo que uno arma como idea. Yo no perdí a mi papá. Para empezar, porque mi papá no es una cosa que me lo olvidé en algún lado. Para seguir, porque no la voy a encontrar del modo en que yo creo que lo voy a encontrar. Y después, porque perder algo a veces a uno le genera como cierta angustia de decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Dónde lo dejé? Mi papá no lo perdí. Mi papá se murió. Y yo confío en que él está y lo siento en mi corazón. Es un colegio laico, por tanto, yo no hice un linkeo con ningún tipo específico de enlace espiritual, porque en ese caso es en lo que cada niño crea,
Y la niñita me tomó la mano y me dijo, gracias, Elenita, no perdiste a tu abuelo murió y está ahora en otro lado, que vos me contarás dónde tu familia siente en su corazón que está. Creo que acompañar un duelo tiene que ver con acompañar a cada niño según también la cultura y la creencia de su propia familia. Pero además que el docente tiene que tener siempre esta palabra lo más pura posible, lo más asertiva, para saber que no perdemos, sino que se transforma. El vínculo se transforma. Por aquí, Elena, llegan otros mensajes, como el de Gabriel, excelente profesional, completa en su forma de abordar la educación, contemplando el área intelectual, emocional y espiritual. Me dedico a la educación desde siempre. Agradezco encontrarla en el programa. Gracias, nos dice Gabriela. Gracias, Gabriela. Por Eh, aquí hay mucho para Sí. compartirte. Vos tenés tiempo, tenés un tiempito más, Elena, ¿verdad? Sí, tengo un tiempito más, sí, sí. Porque justamente por todo esto que estoy viviendo, traté de dejar esto también, ¿no? Los duelos requieren un Así tiempo. es, Ujú. Y, así es. y hoy en particular traté de darme un tiempo para el duelo, porque Ujú. cuando uno no se da ese, a veces no se lo puede dar. A ver, esta es una realidad, Tal vivimos cual. en un mundo en donde hay que pagar la olla Ujú. y muchos papás y muchos de los que estarán escuchando y yo misma, pero en esta oportunidad tenía esta posibilidad y dije, lo voy a hacer, porque hay que dar un tiempo para reconectar con el sentir de la pérdida y reconectar con el otro en donde esté. Y entonces sí, volvernos a tomar de la mano en esta nueva forma y continuar. Pero los procesos requieren Así tiempo. es, así es. Bueno, pero te va a venir bien a ese proceso, a vos y a nosotros, y por eso Mm. doblemente te va a venir bien a vos esta nota. Mirá lo que dice por aquí Marita Miranda. Dice, gracias por encontrarme a través de lo que era la frecuencia de Radio Amadeus en Buenos Aires, que es donde estamos saliendo desde hace un tiempo también en Radio María, en la mañana. Dice, soy Marita de Cava. En estos turbulentos días agradezco vuestros mensajes esperanzados y constructivos. Me recuerdan mis días con las hermanas azules, allá lejos y hace tiempo. Dios nos bendiga y sostenga. Llevo aprendido mucho en adioses, pero Dios me tuvo siempre en sus manos. Qué valiosa y sensata entrevista están haciendo. Felicitaciones. Por aquí también Mira, acercan más mensajes. Qué lindo lo que dice esta señora. Me levantó el ánimo, porque yo las acompaño a mis sobrinas, nietas, con las cosas de la escuela, con los libros. Y hay una que me dice, nunca me olvidaré de la historia de Aquiles que me contaste. Otra, qué lindo es esto de tejer, es lo que siempre quise en la vida y tiene 7 años. Amo estar con ellas y quieren venir a mi casa a pintar, estudiar y jugar. Jamás miran tele. Gracias, gracias, gracias Elena por enseñarnos con tanto amor. por aquí Silvia y Carlos no sé si querías agregar algo, Elena. sí, dos cositas de lo que Dale, dicen. dale, dale. Primero, qué interesante la palabra Dios, adiós, ¿no? Cuando nos despedimos, sabemos que va para algún lugar en donde está el Dios de cada uno, Sí, ¿no? Eso es el adiós. sí. Incluso la muerte no es la muerte física, a veces es una partida, una despedida, que no es una muerte y que uno le dice adiós porque no sabe cuándo lo vuelve a ver, y mientras tanto que Dios lo acompañe. Mm, Y la segunda señora que comentó, valdría la pena releer todo lo que es educación por el arte mm. y los distintos tipos de escuela de educación por el arte, como la Reggio Emilia, la Waldorf, todo lo que fue el trabajo de Montessori, que Sí. si bien fue a principios del 1900, Montessori, hoy se sigue trabajando en muchas escuelas el valor de lo manual y cómo esto también estimula la corteza cerebral. Entonces, no perder el tejer,
el hacer actividades con las manos, el crear mis propios juguetes, aunque sea una vez, pero el recuperar esto de yo lo puedo construir, porque esta sensación de que yo puedo construir es como el agua que después riega el resto de las construcciones de la vida. Yo puedo construir un vínculo, yo puedo construir un sueño. Hay que saber que somos capaces de construir. Qué bueno lo que decís, Elena. Bueno, por aquí dice, sabio mensaje, el de la señora Elena Santa Cruz. Coincido que los dolores no se deben negar. Creo que se deben compartir. El dolor, la angustia no se van, pero la persona, el niño que lo sufre, sabe que no está solo. Gran enseñanza que nos dejó Jesús. El dolor de la cruz fue peor cuando se sintió abandonado. Dios los bendiga. Bueno, Silvia y Carlos de Cava dejan el mensaje. Bueno, Sí, la Elena, salida es estar juntos. La comunidad es lo que nos sostiene y el otro, en tanto otro, su mirada nos resignifica. Habría que releer mucho a Carlos Escliar y toda su mirada sobre alteridad. Y este video que es cortito y lo encuentran en YouTube y que se llama ¿Y si el otro no estuviera aquí? Porque a veces cuando hacemos incluso acciones solidarias y nos agradecen, yo siempre digo, la agradecida soy yo, porque lo que aprendo del otro y de mí en esa acción nos mejora a todos. Por aquí, Tal cual. mensajes dice, amigos, estoy escuchando, llorando, suspirando, Ah. sonriendo, rezando. En la placa que mi Fer tiene en su sepulcro dice, hasta el reencuentro. Vida, viejo, Chilu, gracias por esa valiosa compañía. Bendi abrazos, nos dice Patricia. buen día, bendita Radio María, qué gran profesional se ve. ¿Cuántas docentes pudieran tener el mínimo de lo que ella ve? Nosotros lo padecimos con mi nieto de 6 años en un colegio de Tucumán. Él padeció la pandemia, la maestra no lo supo llevar, lo tuvimos que cambiar de colegio, aún lo tiene el trauma, y bueno, y cuenta ahí su experiencia, pero bueno, nos quedamos con lo más lindo, que se puede trascender también esto y que esta experiencia sirva para mejorarla. Y hay un montonazo Sí, Sí, muchos sí. de mensajes. Sí. Hermoso programa el de hoy con el Sí. tema de las despedidas, vinculado también aquí con la educación. Después te lo vamos a pasar, Elena, porque te va a ayudar Gracias. también a vos como nos ha ayudado a nosotros. Estamos profundamente emocionados. En algún caso particular, en el mío, yo leo el prospecto de un medicamento y me emociono, pero tiene que ver hoy también con la profundidad de lo que estamos hablando y compartiendo. Así que te agradecemos muchísimo. Vamos a volver a convocarte, si Dios quiere, a lo mejor para hacer otro programa, algún espacio con continuidad, si es que lo podés hacer. Por supuesto, tenés un montón de trabajo, pero aquí en Radio María me parece que hay mucha necesidad de tu mensaje también, así que vamos a seguir en contacto, Elena. ¿Podría decir una cosita Por final? supuesto. Primero, a todos mis compañeros docentes de todo el país, realmente se ha hecho lo mejor que se ha podido. Yo he visto trabajar mucho a los docentes. Hay que pensar que también nosotros estábamos aislados, entonces estábamos viviendo lo que vivía todo el mundo e intentando contener a nuestros chicos de un modo que no sabíamos. Yo no sabía aprender una plataforma. Tuve que en 48 horas aprender todo, ¿no? Entonces, saber que fue un ámbito artificial para nosotros que no manejábamos. Entonces, se intentó hacer, de todas maneras, no sé específicamente qué le ha sucedido a su nieto, así que mi mayor respeto por lo que le ha sucedido. Digo, en líneas generales, tuvimos que hacer una gran reconversión de cómo trabajábamos para poder salir por las pantallas. Y he conocido docentes extraordinarios en este tiempo acompañando, pero claro, como todo en la vida, seguramente ha sucedido situaciones de mucho dolor y lo lamento profundamente. Y como para cerrar, decir algo que a mí me causa gracia, pero que en el fondo es muy profundo. Cuando yo hice la maestría en familia tuve una
una profesora que su materia era tercera edad. Y que el trabajo final era tremendo el trabajo final, porque decía, ¿qué pondríamos en nuestra lápida? En nuestra lápida. Claro. La propia. Y cada uno, teníamos que escribirnos una carta a los 90 años, yo me la escribí, y luego, ¿qué pondríamos? Y yo puse lo que pondría. Y decía, Elena Santa Cruz, acá tampoco me vas a encontrar. Yo creo que ahí no vamos a estar. No. Vamos a estar volando por otros lados. Y mi profesora me pidió si ella lo podía poner en el libro que estaba escribiendo. Así que saber que nuestros seres queridos allí no están, que están con nosotros, protegidos, y les deseo a cada uno lo mejor. Me quedo impactada con el testimonio de esta señora que la pasó tan mal su nieto. Le deseo lo mejor del mundo y que pueda recomponer todo aquello que en una etapa tan dura como la pandemia lo hizo sentir mal, y confiamos en que Dios nos acompaña y que eso así va a ser, sobre todo con familiares que lo tienen tan presente y están tan ocupados en que él esté bien. Gracias, Elena. Y también sumamos aquí el mensaje de Elena de Córdoba, que nos ha mandado un mensaje para que lo tengamos presente con todo esto de la pandemia. Nos contaba que está muy triste, que no puede sanar el dolor de que ha fallecido uno de sus parientes en un lugar lejano, que no lo pudo sepultar, que no lo pudo despedir. Bueno, está en ese proceso, así que también para tener presente este mensaje de Ale de Córdoba. Y también tener presente este mensaje de Isabel Moyano. Isabel dice, Dios, quisiera tener a Elena por todos lados. Qué cierto todo, cada palabra, bendiciones, buenos días. Así que quédate con todo esto en el corazón, Elena. Te Después mandamos... habló mucho, no me va a querer tener en la casa. Ahí está. Bueno, ojalá sí te puedan encontrar, a propósito de tu futura lápida, sí te puedan encontrar pronto nuevamente aquí en Radio María. Te vamos a seguir Dale, buscando. sí. No es así futura, que- caballero. Está ya lejos, lejos. Bueno, un abrazo enorme, gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. No tengo redes, pero sí, mucha gente subió mucho material mío a YouTube. Ujú. Si ponen Elena Santa Cruz en YouTube van a poder ver un montón Yo cuando no sé dónde estoy me busco en YouTube. Me van a poder ver, y aquellos que la semana que viene estén en el Congreso nos daremos un fuerte abrazo. Un abrazo a todos, y me quedé muy conmovida con el testimonio de la abuela de ese pequeño. Un abrazo particular para ella y para su nieto. Chao, Elena, gracias. Gracias, Elena. Gracias.